Es un gusto estar con ustedes hoy precisamente en un espacio más de Telepaís, como es el personaje del día. Aquí está con nosotros, sin mucho preámbulo, con el profesor José Arnoldo Valerio, a quien este servidor le tiene un gran aprecio, le guarda un gran respeto. Precisamente quiero sacar esto a la luz antes de darle esa buena participación a él, porque este espacio es de él. Estaba en mis aprendizajes con Óscar Alberto Girón Rivera y me decía el chamaco, el gran chamaco, siempre que tengas una duda de una palabra que no le entendés, llama a este número. Y le decía, y él, profesor Arnoldo Valerio, a quien yo le guardo mucho respeto, me decía él. Y ahí es donde yo empecé a escuchar su timbre de voz en aquí a Radio Perla. Profesor. Pedro, saludos. muchísimas gracias por invitarme a su programa. Decirle desde que lo conocí, yo sabía que iba a tener un avance en su vida. Gracias. Lo vi como comenzó con Óscar, como lo dijo, que para Óscar guardo un especial cariño. Sí. Lamentablemente, pues lo tenemos bien enfermo Sí. actualmente. Y ese crecimiento que ha tenido a través de la televisión, que ha sido inmenso, y que ojalá pues siga superando y llegando a caminos más allá de lo que uno espera, ¿verdad? Porque siempre uno, cada día en la vida aprende algo. Así es. Y eso es lo que debemos de aprender algo nuevo. Estamos hablando ayer, y es que le digo, así nos vamos platicando con alguien, y en eso que estaba revisando mi teléfono, y puse aquí a profesor Arnoldo Valerio, digo. Y me escuchó la otra persona y me dice, le cuento, es un profesor de generaciones, me dice. Quiero que nos cuente dónde nace el profesor Valerio, cómo ha sido pues esa etapa, porque es muy importante saber con quién estamos hablando. Mire, yo nací en la ciudad de Tela, el 16 de diciembre de 1946, pero hay una situación, nací, Ajá. pero criado desde tierno en la ciudad del Progreso. De veras. Es decir, que me considero un progreseño al 100%. Ama el progreso, ¿no? Amo el Progreso, Sí. con el respeto de mis amigos teleños más que a Tela, pero Tela ahí dejé mi ombligo en Tela, Sí. ¿verdad? Entonces, yo estudié magisterio en el año de 1967, me gradué de maestro, ya llevo 25, 26 años de jubilado y bueno, a grandes rasgos pues trabajé en varias instituciones, yo me convertí como, o sea, me gradué de maestro, pero me hice maestro verdaderamente en la mejor escuela de Honduras en aquella época, ¿Cuál era? la escuela Esteban Guardiola de la Lima. Para mí era la mejor escuela que había, ahí aprendí de los compañeros a ser maestro, a ser responsable y a aprender un montón de técnicas para enseñar. ¿Cómo fue esa crianza del profesor Arnoldo Valerio? Mire, mi madre al principio a mí me daba pena, le voy a decir por qué, porque mi madre lavaba y aplanchaba. Ajá. Porque yo sentía pena de ver mis compañeros, que ellos eran acomodados y yo iba con ella todos los viernes a dejar ropa a quien le lavaba. Pero yo tenía un orgullo, Pedro, muy especial, Sí. que era el mejor alumno de la sección. Y en una ocasión yo fui a los actos, en el primer curso sobre todo, yo estaba sentado en una baranda en el colegio, en el Instituto del Progreso, valga la redundancia, Sí, ¿verdad? sí, está bien. En la parte de atrás están dando en los actos ¿va? Finales del colegio, y llama José Arnoldo Valerio, se hizo acreedor una medalla de plata por el segundo lugar. Que pase. Y yo andaba en mangas de camisa, como decimos nosotros, ¿verdad? Sí. Y el profesor Palma, que en paz descanse también, me dio una gran regañada porque yo andaba. Yo le dije, yo no sabía que había ganado. Entonces, esas son las cuestiones de la vida que uno, yo creo que los que venimos de abajo son los que más nos buscamos prepararnos, no para ser mejores, sino para demostrarle a nuestros hijos que el camino es difícil, pero hay que seguirlo. Usted estuvo entonces en el Instituto del Progreso. Así es. ¿Verdad? ¿Cómo nace esto de estudiar magisterio? Mire, Pedrito, yo quería estudiar comercio, pero solo había en el San José y yo no tenía dinero, mi mamá no le alcanzaba
para estudiar comercio, pero resulta de que como tampoco nos alcanzaba para pagar en un magisterio, entonces yo comencé a trabajar en una panadería en aquella época, en la panadería Howitt, que yo agradezco mucho a Michelle, porque yo trabajé casi los 6 años que estuve estudiando, trabajé en la panadería. Y recuerdo mi hermano Aurelio, que en paz descanse también, porque soy el único vivo, y mi hermana Elvira. Sí. Y me dije, ¿para dónde vas? Voy para el trabajo. ¿Y no estás en el colegio? No. Le digo, no, pues mi hermano me puede pagar el colegio. Yo te lo voy a pagar, me dijo. Y así, pues me hice maestro. Y como usted dijo, maestro de generaciones, he tenido cantidades de alumnos. Y ahí vamos a ir despacio, sí, profesor, porque entonces me dice que un hermano le dice, vas a estudiar, pero en ese momento usted dice, es comercio, es comercio, ¿verdad? Pero sí tenía usted alguna visión de ser maestro, impartir clases. No, entonces. Yo quería ser perito mercantil. Ajá. Pero al final de cuentas me opté por el magisterio y me gustó el magisterio, y a Dios gracias, pues culminé la carrera. Sí. Ahí también conocí a mi esposa. Como alumno conocí a mi esposa, a la cual saludo muy respetuosamente, la profesora Meriquetti Eguiguren de Valerio, con la cual llevo 57 años ya de casado, ¿verdad? Muy bien, excelente espacio para decirlo. Pero quiero irme por etapas porque quiero llegar a ese matrimonio. Ajá. Usted estudia, no estudia comercio, ¿verdad? No, magisterio. Magisterio. Ahora, ¿recuerda algunas palabras de su madre cuando usted estaba cuando ella le preguntó cómo vas a pagar tus estudios? ¿Cómo fue esa parte? No, mi hermano habló con ella, le dijo, yo le voy a pagar el estudio. Sí. Despreocúpese usted, dele de comer y nada más. Yo le voy a pagar el estudio, y así pues, como le digo, culminé el estudio de magisterio. Y me gustó y me gusta siempre enseñar. Porque yo les digo, muchos periodistas de los que están actualmente, sí, yo les enseñé ética cuando daba clases de español sobre el periodismo. Les enseñaba cómo desarrollar la noticia y un montón de detalles más. Bueno, qué importante escuchar nuevamente esto. Cuando el chamaco giró, y lo saco a la luz, él me decía, él sabe, él tiene en contexto, y o sea, él en su carácter, que usted lo conocía muy bien, no le tenga pena, pregúntele a él, y le guardaba mucho cariño. Recuerdo que me decía esto siempre. Pero ahora, ¿se va a La Lima a estudiar? ¿Lo escuché? No, a La Lima fui a trabajar a la escuela Esteban Guardiola. ¿Ese es su Mi primer trabajo. Trabajé inicialmente en Urraco, fíjese bien, en Urraco. Bueno. Trabajé un mes con 15 días en Urraco. Ajá. De ahí me llamaron de la tela, del Esteban Guardiola. Ajá. Y ahí me consagré como maestro. ¿Cuánto tiempo trabajó ahí en el Guardiola? 9 años trabajé en la Guardiola. Muy bien. Y trabajaba en la Guardiola y trabajaba también en el Instituto del Progreso desde 1972. Comencé a trabajar en el Instituto del Progreso. Y pues así ha sido mi caminar. Luego compartí con otro colegio, con el Rómulo Durón. Y entonces dejé buenas amistades. Ahora, yo quiero saber eso, porque siempre escuchaba el nombre Meriquetti Eguiguren. Sí, que hasta nos costaba. De Valerio. Y escuchaba un Danlí, escuchaba Guinope, escuchaba donde se hacía el vino. Yo siempre lo escuchaba, usted lo escuchaba también. ¿Cómo fue ese enlace con ella? Bueno, con Meriquetti, como lo dije, ella me dio clase a mí. Sí. Y pues estuvimos en la clase, pues yo tuve el valor de enamorarme de ella y ella enamorarse de mí. Y después de 1 año y medio nos casamos. Y yo tengo ese amor especial por la comunidad de Guinope, para ellos, porque es un pueblo que algún día tal vez hiciera una caravana por allá, nada más, que es largo, ¿verdad? Sí. Pero es un pueblo muy bonito, muy típico para ir a un clima fresco. ¿A cuánto está de la ciudad de Danlí, Guinope? De Danlí a Guinope
Está como una hora y 15 minutos más o menos. Pero buscando hacia el paraíso No, es que antes, mire, o después del paraíso. Cuando usted llega a Zamorano, a Ajá, la sí, escuela sí, sí. agrícola, Sí. Hace derecho agarra para Danlí. Ajá. Hay un desvío, antes como a un medio kilómetro, y ese desvío va para Guinope y todos los pueblos de Gelado. Así es que conocemos Danlí y ciertos lugares, conozco el paraíso, sí lo conozco muy bien, hasta dar a las manos, Sí. hasta dar allá, que es muy precioso. Todo eso, se miran esos naranjales, esos cafetales, usted ha ido. Vamos a hacer una breve pausa en estos momentos. Estoy con un invitado de lujo, para mí un invitado muy especial, a quien yo le decía cuando lo llamé, lo contacté, por favor, deme ese honor. Usted vale mucho, usted es una gran persona. Y yo especialmente le dije, tenemos que sentarnos para tener esta plática en el gran personaje del día, el profesor José Arnoldo Valerio. Ya regresamos. Qué bien, un caballero que me ha dicho, nací en tela, pero crecí en el progreso. Su ombligo está en tela, pero crecí en el progreso. En todo este tiempo, profesor, hablemos de valores. Mire, a mí me gusta cómo lo expresan ustedes. Una persona que mi padre anduvo por sus 80 años, que ojalá mi Dios lo tenga a su lado. Pero hablar con estas personas era un tiempo para disfrutarlo. Una persona como usted, platicar, el tiempo que tuve con usted en un momentito lo sentí. Aquellos valores, ¿valen igual? ¿Tendrían que valer igual? Porque dice la gente, los tiempos han cambiado. Ese es un término que nosotros lo escuchamos. ¿Qué puede decir? Mire, pero es cierto, el tiempo, ya no estamos en la época del siglo pasado, ¿ah? Pero los valores deben de existir, el respeto debe existir, el respeto a los mayores, simplemente el pequeño detalle de saludar, buenos días, buenas noches, se perdió. Totalmente. Ya los jóvenes en las escuelas, en los colegios, ni saludan al maestro. En la época que yo era maestro, Sí. si usted llegaba al aula, mis alumnos se paraban como un resorte, todos, y se sentaban hasta que yo les ordenaba, y se sentaban sin hacer desorden. Entonces, hemos perdido ese detalle de respetar al mayor. Y los valores a los signos patrios también los hemos perdido. Hoy he visto la bandera de Honduras en camisas, en pantalones, cuando eso es una falta de respeto a nuestros símbolos. Pero ¿de quién ha sido la culpa? Del mismo gobierno, porque no ha puesto una mano rígida con las empresas. Sí. Entonces, esos detalles de que el tiempo es el mismo, Pedro, pero los valores los hemos ido perdiendo desde la casa, porque los padres no estamos enseñando lo que verdaderamente deben aprender nuestros hijos. O sea, cuando nos dicen que entró la globalización, ya todos tenemos que emparejarnos a lo demás. Lo que miran en Estados Unidos, lo que miran en Francia, lo que miran en España, lo queremos hacer acá. Pero ya son otras culturas, otra preparación. Y nosotros todavía estamos con una cultura bastante precaria. Y imitemos las cuestiones positivas, no las cuestiones negativas. Sí. Y yo estuve en Estados Unidos y miraba las modas, cómo andaban los jóvenes, una manera tan estrafalaria de vestir, y aquí he visto jóvenes que andan de la misma manera. Entonces, pero debemos de imitarlo mejor, que podamos nosotros servirnos, no imitar las cuestiones negativas que influyen mal en nuestra vida. ¿Qué tal fue esa experiencia de ser primer mandador de la feria en el Progreso y Oro? Mire, Pedro, fíjate que para mí fue el orgullo más grande, y le voy a explicar por qué. Porque en la época que yo fui mandador, fui electo por votos. Electo, ¿ah? Electo por votos. Sí. Y por mi persona votaron desde Kuwait, desde los países árabes votó gente, porque allá habían delegaciones militares de Honduras, y mi hijo, como era militar en esa época, los compañeros de allá votaron por el papá
del compañero, ¿verdad? Entonces yo tuve votos de todo el mundo y a Dios gracias, yo concursé con gente, con Cocolí, con sí. Mauricio Alemán, Mauricio. con el doctor Machi, eran Guillermo, ¿verdad? monstruos acá Sí. en cuanto a valores y como persona. Y yo, pues, como era por votación, gané ese primer lugar. Fui el primer mandador del Progreso y a mí eso me llena de mucho orgullo y a mi familia también. Y me impuso la banda también el que fue presidente de Honduras, Roberto Micheletti, que era presidente del Congreso en esa época. ¿Cómo olvidar esos tiempos? No, son algo inolvidable en la vida de una persona, el hecho de participar en la feria y, como le repito, no me eligieron de dedo, fui por votación. ¿Cómo mira a el Progreso en el mapa? Mire, Progreso ha crecido, Pedro, Sí. pero desgraciadamente nuestra perla de Lulúa, para que llegue a llamarse como quiere el alcalde, que se llame Ciudad Bonita, tendría que pavimentar todo el centro de Progreso. Sí. No solamente sectores especiales para él, ¿verdad? Sí, porque yo siempre reclamo por la quinta calle, y yo invito a que vaya a Teleprogreso a esa quinta calle. Sí. En la quinta calle tenemos lagos artificiales inmensos, que solo falta meter las lanchas ahí, porque nunca se han encargado de arreglar esa calle. La raspan, pero no es de raspar, es de rellenar. Entonces el Progreso ha crecido bastante, pero para que lleguemos a ser ciudad bonita, debemos de maquillarla más, porque es una ciudad muy bonita, Progreso, sea como sea. Yo siempre me he preguntado, usted ha de conocer poco más, ¿por qué los progreseños no le tienen ese amor y ese respeto a su ciudad? Yo digo, ¿será porque no son nativos? Sus orígenes, la mayoría no son del Progreso, siempre miraron a el Progreso como la costa. Cuando estamos en Olancho, en cierta ocasión, profesor, escuchaba a las personas, hey, Efraín se fue para la costa y Efraín se venía al Progreso. ¿Será por eso? ¿Sabe por qué, Pedro? Porque Progreso es hotel de San Pedro Sula. Sí. Ese es el problema. Es un hotel de San Pedro Sula porque de aquí van a trabajar a San Pedro Sula, entonces no le pueden guardar un amor a esta ciudad. Yo un día de esta semana yo salí como a las 5 de la mañana a unos exámenes médicos y miré la ciudad del Progreso completamente aseada. Viven completamente aseada como a las 6 de la mañana, no se miraba un papel. Regresé como a las 6:30 y ya había la basura. Con todo respeto para nuestros comerciantes, debemos de usar la basura en el lugar que le corresponde si queremos ser de Progreso una mejor ciudad. Pero nos hace falta todavía nosotros guardarle amor a esta perla de Lulúa. ¿A quiénes recuerda usted, profesor, que hoy dice no están, pero nos hace mucha falta porque hacían, no sé, un papel muy importante en este Progreso? Mire, Algunos nombres de tantos que han se nos han ido gente tan importante Sí. que en este momento, a mí hasta se me olvida, pero recuerdo uno, Mauricio Alemán, vaya, Mauricio Alemán. que se nos fue y era un hombre que motivaba. Tal vez no actuaba, pero motivaba. Y así como Mauricio, un montón de elementos que eran importantes que se nos bien el COVID se los llevó, Sí, también. porque nosotros debemos de darle gracias, Pedro, a Dios, para que somos sobrevivientes del COVID, ¿verdad? Porque el COVID se llevó gente muy importante de Progreso. La profesora Aida López de Castillo, ¿recuerda? Sí, era un elemento muy importante, la profesora fue mi maestra, Fue su maestra. fue mi maestra sí, de historia, y así como la profesora Aida, la profesora Elsa Martínez Cuba, que en paz descanse, Sí. otra de los íconos de la perla de Lulúa, porque fue una maestra que dejó bien sentado su nombre en la perla Su de legado, Lulúa, sí. igual que la profesora Concepción. ¿Qué piensa el profesor Arnoldo Valerio de la política? Antes de preguntarle qué piensa de los políticos. Mira, la política en Honduras a mí me tiene preocupado sobre todo Sí. la situación que está pasando en los Estados Unidos con Donald Trump, ¿va? Sí. Trump está rechazando todo el latinoamericano que está indocumentado, sin embargo son los que mantienen la economía de los Estados Unidos. Y nosotros Honduras como país, pero no tiene ese poder económico, ese poder político para que él le reclamara a los Estados Unidos. Debería de buscar la manera
de estrechar amistad con el gobierno de los Estados Unidos, buscarle una solución a este problema, no ponernos como que como a la par de los Estados Unidos, sino tratar de arreglar el problema por nuestros hermanos hondureños que están en el exterior, que son muchos y que necesitan desde trabajo, y el gobierno de Honduras necesita de las remesas que ellos envían cada mes, ¿verdad? De los políticos. De los políticos, pues, francamente, de los políticos no hay en quién creer. Por un lado, porque una vez dice una cosa, otra vez es en otra, ni los de Libre, ni los liberales, ni los nacionalistas, ni los demás. Verdaderamente, solo Dios nos puede salvar acá, que ilumine a quien gane las elecciones. No me pregunten mi partido porque yo soy... No, tranquilo. Pero sí me gustaría saber qué siente usted como maestro de alguien que lo fue en su momento y que hoy está buscando una elección popular y que usted dice, espero mucho de esta persona. ¿Qué piensa de eso, profesor? Mire, yo conocí a una vecina. Ajá. Mi vecina fue mi vecina en su época joven, Maribel Espinosa. Ah, bien. Una mujer, abogada. Abogada, una mujer muy preparada, Maribel, pero desgraciadamente no tiene los cuadros políticos que necesita. El otro, Salvador Narrala, decía mi suegro, es como huevo en paila, ¿verdad? Que cuando dice en la mañana dice una cosa, en la tarde dice otra cosa. El Rixi, el problema del apoyo del gobierno le ha afectado mucho, sí. Y así sucesivamente, pues, hablar de ellos, sí. Solamente Dios puede iluminarlos. Podemos cambiar este ritmo que llevamos como país, profesor. Usted dijo algo muy importante y no lo voy a olvidar. Desde nuestros hogares, desde nuestras entrañas, ¿se puede cambiar la dirección que llevamos? Se puede cambiar, Pedro, pero siempre inculcando valores en los jóvenes de ahora, porque los jóvenes de ahora son en Honduras. Pero si están metidos en más tecnología, ya no leen libros. Usted lo dijo, claro. Hoy un joven no se da cuenta de lo que pasa a su alrededor, a su entorno, porque está metido con el celular. Está metido con una inteligencia artificial. Y entonces que ya no leen. Y si el colegio no estudian, les exige que lean, los padres de la familia muchas veces se molestan, porque dicen que tienen que gastar. Pero yo recuerdo que cuando yo fui maestro, mis alumnos tenían que leer en el año 4 libros. Y no era solamente de leerlos, sino que los evaluaba con los cuatro libros. Y eso les da una visión diferente de lo que es el mundo. Entonces, yo recomiendo a los padres de familia que hagamos que nuestros hijos lean. Qué agrado, qué gusto escuchar al profesor José Arnoldo Valerio. Tenemos un minuto, profesor. ¿Qué mensaje le daría a usted a todas las personas que hoy lo están viendo y que dicen, ahí está uno de mis maestros, de mis excelentes maestros de español? ¿Cuál sería su mensaje? Mire, en primer lugar, agradecerle a usted por haberme invitado a mi casa, porque Telepaís o Teleprogreso es mi casa, en la cual laboré 18 años con un programa de colores. Tuvimos acá 18 años y para mí yo guardo Teleprogreso y Telepaís en mi corazón. Es un canal muy especial. A los padres de familia, vigilemos nuestros hijos para que sean mejores. Y a los muchachos, estudien para ser mejores cada día y no aspiren a solamente pasar el colegio, aspiren a ir a la universidad y aún más alcanzar otras metas que son importantes en su vida. No es un programa de 25 minutos, de 30 minutos para hablar con él, es horas. Pero la verdad que ha sido un agrado por parte de todos nosotros tenerlo aquí como invitado en el personaje del día. Gracias a todo ese inmenso auditorio.